Hola, muy buenas, bienvenidos a Manucas 28 Gameplay. Aquí continuamos este Kingdoms of Amalur. Continuamos aquí con nuestro guerra personalizado. Y teníamos que hacer la misión de la novia. Tratar a la novia de aquí del colega. Teníamos que despejar, el muelle. Vale, a ver. Teníamos estos chakrams, que para los lobos me vienen de lujo. Madre mía, por los lobos me vienen de lujo, ¿eh? Sigue buscando en Etimere. Vale, pues... ya nos dijo el pescador que igual aquí no estaba. Y esto, Bruto Etin. ¿Qué es esto, Bruto Etin? Sigue buscando en Etimere. Vale, Etimere está por aquí, o sea que... vale, pues nada, tenemos que ir por aquí. Estos chakras van muy bien, ¿eh? Van muy bien. Nos han encontrado reactivos. ¿Por debajo o por arriba? Arriba hay unos trolls. ¿Y este? No está... Bruto, hola. ¿Puedo hablar contigo? Bueno. Bueno. ¿Qué puñetazo me ha dado? My lovely bride. I am all dressed and prepared for our wedding. Thank you, stranger. Bless you. Now, if you don't mind, I'm going to seal my bond with a ring and a kiss. Any last words for a crusty bachelor? Hay que recordar que la novia era una sirena. O sea, perdón, una ninfa. Alquiló una cama en... ¿Etin? They're hostile enough normally, but of late it seems like a couple of Yo no veo become ninguna struck novia with divine tampoco, ¿eh? inspiration. Kind that makes the Etin go to war. If they keep this up, we might have an Etin war party on our hands. If only someone might take care of those shamans first. En Connect Hall. Fishermen on these shores since I could cast a net. Even the Etin leave me be. Used to be this was Holmes Lake. But I lost my wife Imelda to fever and my nephew abandoned me to go to Dyden Hill. And now I'm just a man content to die in the house my family built here years ago. Vale, no veo a ninguna ninfa. My nymph! She just followed that disgusting Etin with a glance. Beauty kills even the beast, so they say. Did you not see her wiggle her way to the cliff overlooking the lake? It's where we first met, you know. A grand spot for our union. Well, friend, if there's nothing else, I'm off. You're welcome to witness the event if you care to. Estás delirando en Connect. He matado a ese Etin. ¿Qué le digo? Un 95%. Vamos a ver, está delirando. Wait a moment. That's no nymph. That's not the graceful creature I fell in love with. You were good enough to go along with an old man's wishes. Might I ask one more of you? I want you to kill that beast. To preserve the memory of my bride. And I'll see you rewarded if you do. Pues ya está muerto, ¿no? Novia. Rather not talk about it, stranger. My personal failings tend to make me upset. ¿Por qué tiene que morir? I've seen the chaos and destruction the thing has caused. It's a demon of the waters. Not only that, but to think I ever loved that thing. It's shameful. Please, it burdens my old heart. Yo la verdad es que no vi a nadie. For the work. I promise you that much. Just see it gone. Farewell. Encuentra a la ninfa. Vale. Encuentra a la ninfa. Tengo un punto. Debes tener un nivel mínimo de 8. ¿Qué podemos hacer? Ver lo oculto, herrería. Puedes usar 4 componentes de aquel equipo. Incrementa los efectivos de los kits. Persuasión. Mercantil. Mejor los piezas en oro al comprar y vender con los mercaderes. Vamos a comprar mercantil. Mercantil, vale. Tenemos 3 puntos disponibles.
No, 35. Una combinación perfecta. Que da un daño de natural. Vale, espada larga. No tengo aquí mandobles. Arpón. Engancha a un enemigo y arrástralo hacia ti. O sea, este está buena pinta, este, ¿eh? Constitución recia. Amenaza de muerte o inminente te concede la posibilidad de disfrutar de un aumento de salud. Brevemente daño. Vale. Tu fuerza bruta te permite usar mandoble con resultados espectaculares. Venga, este. Estamos usando mandoble ahora. Vale, tenemos pericia. Armamento preciso. Dagas y espadas FAE. Es que de momento estos tampoco... Una parte contención denominada... Agonía duradera. Activa o mantiene los cuidados aplicación de veneno en tus armas. Tu elegancia mortal te permite infligir un daño tremendo. Y esto es... suelta una explosión de magia de sombra en un arco para herir y despejar tan volantes. Nivel actual 1. Coste de mana 7. Parece que magia, ¿eh? Parece que magia. Sí, estos son de chakrans. Vamos a poner un poco de chakrans. La verdad viene bien. Caminante. Guardián, 6 de poder y 6 de magia. Este está bien también, pero me gusta caminante, ¿eh? Caminante. Vale. De momento me vale. ¿Y este troll que tiene? Mata a la ninfa. Leanase. Lo siento por ti, ninfa. Cuidado. Te he recuperado, ¿eh? Adiós, ninfa. Escudo de gota de agua de la reparación. Tiene buena pinta, ¿eh? Y armadura hábil. Cuidado con esto. Regresa con Enconeg. Vale. Cuidado con eso, ¿eh? Armadura hábil. Coraza de Shepard. Vale, este me da regeneración de salud por segundo, eficacia de bloqueo. Y este me da maná, regeneración de maná y 12 daño por impacto crítico. Ah, necesito pericia. Necesito pericia. ¿Y cuál es la otra que me... El escudo este. Bloquea 9 de daño. Y resistencia a la hemorragia. Joder, pero es que este está muy bien, porque bloquea 9 también. Bueno, venga, vamos a equipar este de momento. Vale. Aquí un audio de estos. Una historia. Tengo que ir allí, ¿no? Princess Luna to take as his own, King of Strand, Prince of Passion. Vale, pues regresemos donde el amigo este. Vamos a decirle que ya matamos a la ninfa. Y seguiremos camino a Etimere. ¿Dónde está el colega? Está ahí. ¡Ey, colega, espera! Espérame. That's the end of that, then. Un anillo de Enconeg. I'm sorry for roping you into such a task, stranger. It's just... You see enough sadness in your life, and you see chances for happiness wherever you look. Now for your reward. Take my wedding ring. Pissed on Imelda's memory long enough. Seems fair I give up what hasn't been taken.
Etin. They're hostile enough normally, but of late it seems like a couple have become struck with divine inspiration. The kind that makes the Etin go to war. If they keep this up, we might have an Etin war party on our hands. If only someone might take care of those shamans first. En Conejol. Fishermen on these shores since I could cast a net. Even the Etin leave me be. Used to be this was the Holmes Lake. But I lost my wife Imelda to fever, and my nephew abandoned me to go to Dyden Hill. And now I'm just an old man content to die in the house my family built here years ago. ¿Qué le han quitado a Imelda? Just a small charm that she had when we were wed. When fever took her, I mounted it on her grave. And then one of those two-headed bastards pried it off. Carried it to the lake, giggling like a pair ¿Nos va a dar otra misión? Wouldn't dare follow the beasts there. But if you... well, you've helped me enough. Vale, puedo conseguir ese amuleto. You're a kind soul indeed. The Etin took to the shore as soon as I saw him. He's somewhere on the lake's edge, I'm sure of it. Vale. I don't Timere. see it anymore besides the Etin and myself. We get the occasional traveler, but it's not often. Vale, ¿dónde está el amuleto? Those Etin took it and headed south, along the shore. Hacia el sur, siguiendo la costa. I know that much. Vale. Hacia el sur. Vale, pues parece ser que está... Encuentra el amuleto perdido. Vale. Pues tendremos que ir hacia el sur, poco a poco. Poco a poco hacia el sur. Creo que es por aquí. Encuentra el amuleto perdido. Vale, pues vamos a ir poco a poco por aquí. A Timere. Avanzando un poco hacia la misión principal. También. Vale, aquí hay peña, ¿eh? Son trolls de estos y unos lobitos. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Adiós, amigo. Había aquí algo para sumergirme. Calzas de cota de embruto. No. Tío, se me quedó aquí el... Ah, vale, lo puedo coger. Monedas y desviación de daño menor. Vale. Poco a poco. Tenemos aquí broquel de lomo en bruto, no, moneda sí, poción y copo blanco. Vale, seguimos. Aquí hay florecillas, un cofre ahí, más bien algo oculto. Algo oculto, una pila de ropas. De rocas, perdón. Arco largo, no. Martillo, no. Y mango sí. Esto nos sirve para crear armas. Vale, aquí hay algo. ¿Qué tenemos aquí? Contacta con la expedición. ¿Esto es de principal? Espera, esto de contacta con la expedición es principal, ¿no? Contacta con la expedición. Los dientes de Naros. Sí, esta es principal. Uf, qué bofetón. Oye, qué bofetones dan estos. Dan unos bofetones, pero cuando... Lo tengo, ¿eh?
Vale, contacto con la expedición. Pues aquí tenemos la misión principal. Realmente, vale. ¿Qué os parece si ponemos esta misión, ya que es la misión principal, una de ellas, los dientes de Naros? Vale, vamos aquí. Misión principal, así que es importante. Etimere, ya estoy en Etimere. ¿Estoy en Etimere ya? Bueno, casi. Casi estoy en Etimere, vale. Me mola. Nuevo lugar descubierto, campamento de Helic. Tenemos que hablar con Helic, ¿no? Pero realmente quiero ver... No hay mucho más aquí, ¿eh? Hay reactivos. 26 monedacas. Registramos guanteletes de encantamiento. Estos guanteletes tienen buena pinta, ¿eh? Los guanteletes de guardián tengo equipado. Estos guanteletes están muy guapos, ¿eh? Por ahí de crítico con magia. Eficacia de bloqueo cuerpo a cuerpo. Duración de aturdimiento. Eficacia de bloqueo cuerpo a cuerpo. Vale, lo único que cambia es la duración de aturdimiento, pero le puedo encastar cosillas aquí, ¿eh? Estos guanteletes sí me los voy a poner. En la armadura el velo, de momento es mejor la que tengo aquí, el casco infernal. La armadura, mucho mejor esta. Pero esa no me la puedo poner. Estos guanteletes sí me los voy a poner. Las grebas, las botas, escudos. Vale. Accesorios, es verdad, teníamos un anillo. Una alianza por de conejo, un pescador loco de Timere. Parece valiosa. Sí, pero... no parece que... No. Vale, hablemos con Elic. Pero antes vamos a ver si podemos usar... ¡Ah! Bien. Bien. Sello hábil. Maná. Bueno. Vale, más 15% maná, pero tampoco es nada del otro mundo, la verdad. Hablemos con Eli Crosse. Finally, we found the last person we need after all. I'm Helic Cross. I'm leading an expedition to the land south of Dalentarth, the Teeth of Narrows, and we could use another strong back. Vale, Crash Crowing, que este no lo encontramos. Always good to have on an expedition like this, except for Cash, but maybe he'll come around. Vale, dientes de Naros. We're in the foothills of the Teeth right now. It's not the easiest place to reach, sheer cliffs of stone, and few passes through them. Cuéntame algo de ti, por favor. Been a mercenary for about 20 years now. Toured with the Warsworn, but didn't take quite as much pride in the work as they wanted. So I struck out on my own. You can make a fair bit of coin selling your sword to keep a farm or two safe. Not that I'll need to anymore. Expedición. During one of my other campaigns, I chanced upon a diary of an Almain monk, Denric the Crazed. Said he found a way to the land south of Dalentarth. After reading what he found there, cities of gold, fountains of sapphires, I decided I wanted to see this land for myself. Vale, es very brown. Sverri's got a fairly good head on her shoulders. She's only got eyes for gold, but there's plenty for all on this trip. When it comes to navigating ruins, there's no one I trust more. Saben mucho sobre los dientes. Few facts. The only record of a successful journey there was by an Almain missionary named Denric, returned half dead and maddened to hell. He claimed the southern land as home to a miraculous city, wrought of gold and trimmed with silver, even said it floated above the earth.
if you can believe it. It's hard country, damn impossible to find a pass in the mountains, but if I'm right, this cavern will take us under them. Vale, ¿por qué me necesitas? Because Denric wrote of more than wealth. Tales of giant men, tall as houses, that slaughter any who approach. It took weeks even to convince Cash and Sverri to join me. With a fourth, we can take a bigger haul without sharing too much of it. ¿Crees a un loco? Denric was crazed, but I don't hold him a liar. I can overlook some bogeyman's tales if there's riches to be had. Can you? Vale, lo haré. Then we only need to begin. I've seen to all the logistics and all the preparations for the journey. Meet us in the southern passage. Let's try to cover as much ground as we can. Vale, en el pasaje del sur. ¿Dónde está el pasaje del sur? Next to camp. I heard rumors that it was filled with artifacts that none had ever seen before. Strange carvings and huge works of stone. I don't know how dangerous it is, but I advise against being too carefree inside. We should go in as a group. Vale, explora el pasaje del sur. Pues si no te he hecho nada, muchacha. Vale, volvemos al pasaje del sur, ¿no? The time of deliverance is almost nigh. The teeth of Narus have gone untamed since the rocks were young, since the wind was but a child. And now, my chosen people stand on the precipice of taming this land, or succumbing to it. I thought once that none could change the stars of this world. But at last, one has come who can. Come, thou fateless one, I beckon thee. Bueno, tú. Vale. De momento, pues va la cosa bien, ¿no? Dice que puede haber muchos tesoros. Te cortaré en pedacitos. What? Allá voy. No sé quién está hablando. ¿Esto qué es? Recoge diario de Denric. Sin prácticamente comida ni agua, estoy lamiendo rocas para obtener la arenosa humedad de que besa su superficie y comiendo los líquenes que consigo arrancar de las rocas. Al principio resultan amargos, pero después de unos cuantos empiezan a saber bastante como a... ¿cómo expresarlo? Como a sonrisas y sangre y gritos y humo y cieno. Creo que voy a tomar unos cuantos más. ¿Y qué es esta cueva exactamente? Los braseros y columnas parecen tener cierta importancia. No había visto su obra antes, me siento como un niño a su lado. ¿Esto ha sido alguna vez una sala de gigantes, para gigantes, o es que ha menguado? Tal vez debería dejar de comer tantos líquenes. Vale. Continuamos por aquí. Bueno, me han dejado un poco atrás, los malditos. Vale, hay arañas. Bueno. Vale, voy a ver un cambiacito de arma. Vamos a llevar un... Vamos a llevar el báculo. Es que el báculo me mola, tío. La verdad. Por aquí cabrá. Cajitas que nos pueden dar oro. Y un cofre. Zapatos del antídoto. Zapatos del antídoto.
Basurilla y ganzúa. Vale. Bueno, tú. La trampaca que me acabo de comer. Ni me había fijado de la trampaca. Vale, continuamos por aquí. Vamos, colega. Elic. Ten cuidado por si nos comemos más trampucas, ¿eh? Hay uno muerto aquí. Un tipo muerto quizás. Inspeccionar el cadáver. El cadáver parece de piedra, pero al inspeccionado se ve que es de carne y hueso. Parece haber muerto de manera violenta. Su indumentaria es de fabricación desconocida. Cadáver extraño. Sobre con Elic. Yes. This, what is it? It looks like it's made of stone. Hombre, es catch. This stain. This is blood. This thing is flesh. I'm not going to stick around and find out what killed this thing. This whole damn place is cursed. Leave me. Se larga el catch. Don't know what Cash was getting so worked up for. Just a statue somebody toppled over and got all bloody. Let the mage run to his mother. We don't need him. Bueno, a ver. ¿Qué era ese I cadáver? don't even know if it was a corpse. Could have been a statue that an Eton decorated with some entrails or something. I can't believe that craven mage. Habrá que continuar, ¿no? Pero bueno, sin un mago... Las cosas se ponen un poco complicadas. Ganzúa, fragmento y corteza. Vale, pues continuamos investigando un poquitín esta zona. Nos viene bien un poco de oro. What is that thing? Un poco de carda. Wait a moment. I don't like the look of this hallway up ahead. This is Sferry's area of expertise. Let her take the lead here. Vale, ¿y qué va a hacer la chica? ¿Va en sigilo? Oh, una trampaca. Madre de Dios. What was that? Menos mal que era First the experta. mage turns coward. Then Sferry dies doing the one thing she's supposed to be suited for. Is this some sort of joke? What's next? Are you going to reveal you're really just a kobold with a bad case of mange? Clearly, I should be more thorough when recruiting my expeditions. Fine. Let's just keep moving. We'll manage on our own from here. We ¿Qué hacemos ahora? going. Cash proved to be useless, and Sverry's not helping anyone anymore. Looks like it was always up to us. With just two of us, we'll have to try and manage as best we can. It won't be easy, but I thought something like this could happen. Vale, nada, hay que seguir. Moneda y carga. Nada, hay que seguir. Pobre muchacha. No habrá más trampas, ¿no? Uy, bicharracos. Había otro, ¿no? Para rayos, ¿y esta movida? Velocidad lenta, 30% de daño. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es para rayos? Es un báculo. Es un báculo. Vamos a ver. Vale, da 30 de daño de rayo. 11 de conmoción y 5 probabilidad de robar 6 de salud por impacto.
Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Vamos a probarle. De momento me gusta más el del... El de fuego, pero bueno. Vamos a por probarle. Aquí no hemos encontrado nada. Había más bicharracos de esos. Yo no sé dónde están. Huevos. Por si acaso. Qué daño te hace, ¿eh? Wow. What in the hell were those things? I've never seen anything like them. I heard of the dangers of the southern land, but are the gods themselves conspiring against us? Creo que hay más por aquí, ¿eh? Qué guapo los ataques estos, ¿eh? Hace daño el rayo, ¿eh? Hold on a moment. One of those damn beasts hit me worse than I thought. I think I need to rest. ¿En serio me quedo yo solo ahora? Here. I'm going to wait here. Scout the passage ahead and see if you can find a place to make camp. Entramos 4 y 100. No, en grupo, vas a estar bien. Stop fussing over me. It's not doing Al final me quedo yo solo. good for you to stay here. We need to find some place to make camp. Cojo una poción curativa. I'll take it, but I'll wait until I really need to use it. Be ashamed to waste the thing. Se la escapulló. wouldn't it? Now get going. I need to rest. Discover what you Te pido can. una poción curativa Come back to me. para que vengas conmigo y nada. ¿Vas a estar I bien? told you, I'll be fine. I'll save the health potion you gave me for when things really get No sé dire. por qué me da que me la va a jugar el colega, ¿eh? Find a place for us to make camp. I'll be fine. Get going. Qué ejemploso el amigo este. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Porque ya no sé ni por dónde tengo que ir. Creo que por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Porque me da que esto es una trampaca. Tira de la palanca del pasaje. Me da miedito, ¿eh? Uy, ganzúa. ¿Esto? Recoger diario de Denrick. Vale. He pensado en ir a darle las gracias a Etin que me condujo a esta cueva. En un lugar muy espacioso, aunque llevo aquí tanto tiempo que no estoy seguro de que pueda volver a encontrar una salida. He seguido toda la luz de lámpara que he visto. No me guiarían en dirección equivocada, ¿verdad? Por supuesto que no. Está tan oscuro este sitio como la noche una vez que las has servido y vestido. Pero la luz está bien. Es cálida y me dice a dónde ir. La pierna izquierda no tiene tan buen aspecto, pero se deja arrastrar bastante bien. ¿Quién de menos ha puesto un barranco en mitad de este sitio? ¿No tenían una concepción de estructura, me parece a mí? Pobres salvajes, quienes quiera que fuesen. Seguro que para hacer cualquier cosa en este sitio tenían que subir a esas sillas. ¿Qué sillas? Vale, está claro que aquí tengo que tirar de esta palanca. Vale, me tengo que saltar aquí, ¿no? Vale, me han encerrado.
Maravilla. Me acaban de encerrar. ¡Qué maravilla! Uy, 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 uy. Arco abrasador. Este arco tiene buena pinta, ¿eh? Una rata. Bueno. La que me comí ahí. Muérete, hombre. Puñeteras. A los ojos. Madre mía, tío. ¿Cómo te comes ahí? Las trampacas, ¿eh? Aquí no parece que haya mucho más. ¿Y por aquí? ¿Por este lado? No creo que haya nada tampoco. Mira, esto me gusta. Ay, no hay nada. Vale, ahí hay otra palanquilla. Y aquí hay... quizás otra trampa. Mira, tengo las trampacas que me como yo aquí. Otro diario. Mi pierna ya está prácticamente, mi pierna ya prácticamente es inútil para caminar, pero qué visiones. Podría haber dejado vitar un templo glorioso como este. Los techos son tan altos que no pueden ser vistos. Hay una estatua de un tipo tan extraño que no puedo comprenderlo. Ni siquiera puedo describir lo que he atisbado en las vistas más allá de esta cámara. Pero por un fugaz momento he visto la auténtica gloria, una ciudad de una tal belleza que no tiene nada que ver con cualquier cosa que haya podido ver antes. Vitalo nunca podría ver contenerse con una ciudad en las colinas mientras esta flota suavemente sobre la nada, imponiéndose sobre los dominios terrenales que tiene debajo. Y otra cosa, sus habitantes al principio creían que las estatuas se movían, caminaban y tal vez incluso hablaban, pero estaba lejos y escondido, y no podía oír. Eran gigantes, altos como dos hombres y además fieros, tenían la fuerza de un Jotun y tal velocidad. Un terrible destino aguarda a los que despierten su maldición. No sabría decir si esto era una experiencia veraz o meramente una visión presentada a mis ojos por mis oídos. Pero debo difundir la palabra de este descubrimiento al mundo para que sepa de esta extraña tierra del sur con gigantes y ciudades desconstruidas sobre piedras que no están presentes. Vale, doy por hecho que por aquí va bien la cosa. Pero, ¿y esta zona qué? Estas trampacas. Nada, aquí no hay nada, tío. Bueno, aquí hay un cofre que podemos disipar. Vale. Martillo de acero. Ah, paso. Es que martillo no me molan. Paso a llevar peso. No me molan los martillos. Pues aquí no puedo ir a ningún lado, pero... puedo bajar aquí. Joder, con las trampacas, tío.
PS5 de acero, nada. Capucha de cuero tachonado, nada. Empuñadura, esto sí. Es que paso a llevarme comunes, tío. Vale, tenemos que ir por aquí. Tenemos que tirar de esta palanquita. Vamos antes que se cierre. Avanzó en fragmento. ¿Cree que hay alguna trampuca? No. Vale, vamos bien, ¿no? Aquí vamos a tener que encontrarnos a un jefazo. Seguramente, tío. Examina el artefacto. Recoger artefacto. Ha recibido cifra de ETN. After centuries, it has come to pass. The cipher has reached thy hands, Beckoned. At last, my work can be completed. ¿Quién eres? One who watched and waited for decades and centuries and eons, and all for this day when thou wouldst come before me. I have read the fates of this world to find thee, unfated one. Much rests on your shoulders, but I have one more burden to lay upon thy brow. Una tarea más. ¿Como un encuentro predestinado? Since the inception of my labors, I have always known that their fulfillment would require fate to be unbound. Such is the paradox of faith. The tapestry of fate offers no allowance for such events. Only an unfated being could complete the work I had started. So I waited, in despair and hope. And then thou came to pass. I needed thy nature, and it was created, though I had no hand in it. I see that as fate, in a way. ¿Qué necesitas que haga? To continue thy path through the tapestry of fate and perpetuate its sundering, I will open the way to the teeth of Naros. Busca el primos. Seek the primos, and thy duty will be made Para saber cuál es nuestra tarea. in time. Vale. Go now with my blessing. Go now with my purpose. For thou art beckoned. That which was ordained must Aquello que fue ordenado debe ser deshecho. Vale, nuevo giro sino concebido, llamado. Has aceptado el desafío de una voz misteriosa. Llevar un extraño artefacto a una tierra hostil y cumplir su voluntad cambiando el curso del destino. O sea que aquí vamos cambiando el curso del destino. 10% de daño en modo salvaje. Sal del pasaje del sur. Vale, entonces, ¿perdemos alguna misión principal? De momento no. De momento no. Doy por hecho que tiene como varios finales, ¿no? No sé. Doy por hecho. Vale, por aquí no creo que sea. Bueno, es lo que hay. Hemos aceptado. Vale, y aquí salimos, ¿no? Dientes de Naros. Vale, perfecto. Pues ha ido bien la cosa. Misión completada, maravilla. Y 6.300 monedas de oro. ¿Y esta misión qué? Registra matorral crecido. ¿Y dónde aparezco?
Sacanda. What? ¿Estoy en dientes de Naros? Vale, supuestamente aquí tenemos que entregar algo a alguien. Aquí ve algo. Vale. No, me tengo que tirar, ¿no? Por aquí creo que había algo oculto. ¿Dónde? No lo sé. Por aquí. Aquí. Cadena de creyos. Regenerar solo por un segundo. Regeneración de maná por segundo. Más un trabajo de sabio. Cogemos. Claro, aquí de momento no podemos volver. De momento no podemos volver. Vale. ¿Y aquí qué? Nuevo lugar descubierto. Campamento de Secandra. ¿Esto qué? Collar hábil. 15% de maná. O sea, 15 maná. Pues vale. Collar del aprendiz. Zapatos de lino. Fragmento. Sería bueno vender cosillas, ¿verdad? Forja de guerrero. Aprovechar. Zapatos de lino, mira, pues podríamos aprovechar esto, la verdad. Zapatos del antídoto. La verdad que estos zapatos del antídoto no me interesan mucho. Mitones de lino en bruto. Túnicas de lino de calidad. Ah, túnica está fea. Espada larga de acero en bruto. Nada. Báculo del olmo, nada. Capucha de cuero, nada. Escudo de gota de no sé qué, nada. Todo esto nada. Chakran de acero en bruto. Estos chakran los estaba usando, ¿no? Zapatos de lino. Estos... de momento no sé. ¿Por qué podría crear? Podría crear una espada larga. Pero claro, ¿qué espada larga puedes hacer? Hoja de hierro. Pues tampoco precisa. Es que está muy mala, ¿no? Esta. Pero claro, son básicas, tío. De momento no me merece la pena crear nada. ¿Y esa espadota? Una chica. ¿Esa chica? First we have an army of Secandra. and now this. I don't know you, little one, but you'll find no Estás enorme, ¿no? This is still Colossi held territory for the moment. State your Colossi. intent. ¿Qué eres tú? You barge into these lands and yet you do not know who holds them? I am. Vale, los Colossi. For years Parecen de piedra, tío. as the hallowed grounds of our gods. We are stone and flesh. Son de piedra. Es igual que el cadáver que encontramos. Vale, no vengo con malas intenciones. Everything does harm in these lands. I do not know you, so why should I take you at your word? Furthermore, none have come from those caverns since they were sealed, save you. How is it you came here? Una extraña entidad me invitó. Strange entity. A curious riddle, but one that must be solved later. It seems the Jotun have rallied their strength. Steel yourself. Protégete. Bueno.
Vale. Los Jotun, Vea, cuidado, Vamos a ayudarla. Buena ahí. Abrir cerrojos. No, no quiero abrir cerrojos. ¿Y esta movida? Oh, qué martillaco, tío. Qué martillaco. Vale, disipar cofre. Vamos a disipar, a ver. Uf. Te queda muy poca salud. Bueno, por lo menos. Vale, cojo esto. Cojo estas espadas y este arco. Y esto lo voy a aprovechar. O lo vendo. Lo vendo. Eso lo venderé. Tendrá que haber aquí alguien a la que pueda vender. Necesito hacer pociones, o comprar pociones, tío. Tengo muy pocas. Tengo 34 ganzúas. Qué buena, tío. Grillete. 10% daño de veneno. Está muy guapo, Está muy guapo este. Desgarradora y talladora. ¡Wow! ¿Y esta? 8 físico, 8 perforante, no sé qué es, pero me lo llevo, De momento me llevo todo eso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y esto qué? Vale. Ah, que hay aquí todavía peña. Ahora con Secandra. Y yo aquí de tranquis, pensando que ya había que acabado. Como había el de arriba parado. You claim to have been summoned, but for what purpose? Vale, debo buscar al Primos. What strange forces brought you here? You speak of the holy king of my people, and that artifact you bear. Could it be the cipher? Your mission is twice damned already. The Primos is a recluse. Es un recluso. But more immediate than that is the Jotun horde. Idilla is sealed off as long as they continue plaguing my people. Háblame de Idilla. It is the city you see floating in the sky over this land of savages and dangers. It is my people's greatest accomplishment and failure. I cannot speak more of it to an outsider. Forgive me. ¿Qué es la cifra? A relic of great importance to those of my people that carry the faith. I thought it was just a myth, but one who carries the cipher is much loved by the gods. So the sages of my race say. A blessing as much as a curse. Si ayudo a conocer al Primos, un recluso, tendré que hacerlo yo todo. Venga, vamos a hacer esto. Yes, tengo un 95%. hiding away in his high tower and pining for gods that will never listen to him. ¿Nunca lo escucharán? The Primos is the highest office among the Colossi, reserved for the one that leads my people in politics and prayer. At least that is how things should be. But Anakatos, the latest to have this authority, has not lived up to his duties. Our people are stranded in a wild land, in a time of our greatest doubt, and he locks himself away from us. Our ruler leaves us leaderless.
Vale. Si ayudo, conoceré al primos. The Jotun are led by Karunk, a warlord that reigns over his horde from his ramshackle tower. One of my scouts, Remy's, watches them now. He can offer you advice on fighting the warlord. And if you can kill Karunk. Vale, si ayudamos podemos conocer al primos. Me parece bien. Hay mucho que hablar. ¿Cómo detengo a los Jotun? The quickest way to end their threat would be to kill their war chief, Karunk. Vale, a su caudillo. A Kanrunk. Others will be brought to heel. Vale. Vale, de momento... Bring word to the city. They will need to know about the Jotun and this new interloper. Habla con Remes. Vale, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Parece que estamos en una nueva... en un nuevo mapeado, que es Dientes de Naros. Aquí está el campamento Jotun, que imagino que aquí es donde tengamos que ir a machacar al colega. Altar de aire, nidos de Pretix y Dila, que aquí estará el primos, digo yo, la madriguera, altar de tierra. Vale, no está del todo mal esta misión, ¿eh? Vale, pues nada, voy a pegar un guardadito para dejar el capítulo de hoy aquí, de este Kingdoms of Amalur. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Monocle 28 Gameplay. Hasta la próxima.